Hola, buenas tardes. Soy Sandra Radich y modero este ciclo de conversaciones que hemos llamado La otra cara de la crisis social, la legitimidad de la democracia en juego. El tema que la Facultad de Economía y Negocios de la UACH y Mensaje nos propusieron para hoy es el fin del modelo y la búsqueda de una sociedad más justa. Para conversar sobre este tema, tenemos invitados a Carlos García y Claudio Agostini. Ambos son economistas y profesores, ambos tienen experiencia en asesorar o trabajar en entidades públicas como el Banco Central y el Ministerio de Hacienda. Carlos enseña en la FEN de la UACH y Claudio en la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez. Esta conversación de hoy va a comenzar de la siguiente manera. Tanto Carlos como Claudio van a tener alrededor de unos 7 a 10 minutos para exponer sus ideas y luego vendrán las preguntas. Les pido a ustedes que nos están oyendo que nos manden sus preguntas por el chat, porque es la mejor forma que tenemos para enriquecer la conversación a través de una activa participación de ustedes. También les pido que tanto los comentarios como sus preguntas sean breves y directas. Así me van a aliviar un poco el trabajo y me van a permitir no hacer yo la síntesis, sino que ustedes la hacen y no se presta para malas interpretaciones. Vamos a empezar entonces con este tema que es el fin del modelo y la búsqueda de una sociedad más justa. Quien comienza es Carlos García. Hola Carlos, bienvenido. Hola, ¿cómo están? Bueno, yo voy a empezar este programa y quiero hacer una presentación, así que voy a compartir la pantalla para exponer algunas ideas. Ok. Bueno, voy a tratar de hacer entretenida esta presentación, ¿eh? Muchas veces son una lata, así que vamos a tratar de hacerlo más entretenido. Primero, voy a hablar sobre los antecedentes de este famoso modelo chileno, ¿ya? Y voy a separar la historia económica en algunas secciones, digamos, ¿ah? Primero le he llamado a la década de los años 60, entre los años de la oscuridad. Parte de la propaganda nos ha enseñado que en ese tiempo el manejo económico y también político estaba a cargo de un grupo de amateurs, ¿ah? Los verdaderos técnicos no estaban, ¿eh? o estaban en la universidad o estaban estudiando en la Universidad de Chicago, pero como dice un profesor a quien aprecio bastante, Chile era un país latinoamericano, lejos del desarrollo, ¿eh? Luego viene la instauración del modelo. El modelo se instaura entre el año 75 y el año 84, llega la dictadura militar, y con ellos también llegan los técnicos, ¿no? Y su ladrillo, que es el documento donde, digamos, se desarrolla por primera vez las bases de este modelo, donde estos gallos son básicamente, se presentan como serios e iluminados. Comienza rápidamente la desregulación de los mercados, se liberan los precios y parte de la política macroeconómica se deja de lado. En esos años, Keynes, que es un gran macroeconomista, pasa a ser una aberración y Friedman un salvador, digamos, de la visión de estos economistas iluminados, la mayoría de ellos graduados con máster o con doctorado de la Universidad de Chicago. Después vienen los años dorados, le llamo a esta etapa, donde hay mucha nostalgia. Si siempre que le pregunto a alguno de mis colegas economistas más bien de derecha, entre los años 85 y 89, tienen como una cierta nostalgia de ese periodo. Y en efecto, en esos años, el modelo crece, hace que el país crezca y crece bastante, ¿eh? Pero hay que entender un poco cuál era digamos,
digamos, el esquema o el estado del mundo en ese entonces, primero teníamos algo que se llamaba una dicta blanda. Había un actor de cowboy como presidente de los Estados Unidos y una señora con peluca del siglo XVIII como la primera ministra de Inglaterra. Entonces además Chile era un país bastante homogéneo. No había migración, no había internet, todos usábamos casi la misma ropa, las mismas zapatillas, veíamos los mismos programas de televisión, el sí era un castigo para otros. En resumen, era un país bastante conservador. Entonces, cuando yo le pregunto a la gente más conservadora, como que tiene, extraña esa parte del... Y muchas veces se refieren a parte del éxito del modelo a esos años. Después viene la recuperación de la democracia en los años, desde la última década del siglo pasado, y donde se hacen reformas. Efectivamente, hay reformas, son suaves, pero son reformas al fin y al cabo en varias áreas de la economía. A nivel macro, se moderniza la política monetaria, es un punto bastante interesante, aunque la política fiscal sigue bien amarrada. Yo lo he colocado así, algo como Keynes resucita medio mutado, pero bueno, fue algo de algo. Ser un banco central más activo, reconociendo que hay una serie de imperfecciones en la economía. Esta también es una etapa bien especial, porque la economía también crece, como vamos a ver cuando evaluemos los números con más precisión, y muchos de los críticos del modelo, porque el modelo fue muy criticado en la década anterior, son, digamos, entre comillas, evangelizados, digamos, y se pasan en masa a defender el modelo. ¿Ya? Yo siempre cuento esto de que yo compraba la colección de estudios Cieplan, que era unos estudios que criticaban mucho al modelo. Como estudiante pobre lo iba a comprar a San Diego. A finales de la década pesqué todos esos estudios, los boté, porque me di cuenta de que nada de eso se iba a hacer, digamos, era pura valerería nomás. Entonces, el lema pasó, en ese entonces, pasó de ser fuera el dictador o bienvenida a la democracia, etcétera, etcétera, por será lo que sea posible. El resto quedó, entre comillas, dando vuelta. En el siglo XXI empiezan a aparecer los problemas con el modelo. Hay que también entender que el mundo está cambiando. El mundo conservador de los años 80, el mundo de Reagan, de Thatcher, de Pinochet, ya no era la realidad, digamos. Tenemos una tremenda crisis financiera del 2008, que derriba varios de los pilares del pensamiento neoclásico o neoliberal de ese entonces. Esta idea de que los mercados financieros eran eficientes se cae de un desmayo nomás. Y aparecen una serie de teorías nuevas que tratan de explicar, digamos, la forma en que los agentes recogen, procesan la información en estos mercados y que eso lleva a una serie de desequilibrios y pueden gatillar crisis financieras que son feroces, digamos. Con la llegada del COVID-19 se refuerza lo anterior, renace la política macro en gloria y majestad, es decir, personajes que estaban medio olvidados como Samuelson, Dorbuch, Keynes, resucitan. Y los economistas más neoclásicos, más conservadores como Friedman, Luca y Fama se ven en retirada. Aparece una nueva camada de economistas que tratan de meterle temas de la psicología a la economía, renuevan los estudios del desarrollo, de la política fiscal, de los mercados imperfectos, etcétera, etcétera. Ahora, si uno evalúa el modelo chileno, no voy a presentar muchos números porque tampoco es la idea, pero este es el crecimiento de la economía chilena desde 1960 hasta ahora, ¿de acuerdo? Aquí están todos los periodos que yo he mencionado, los famosos años de la oscuridad, en que los economistas supuestamente no se metían en el manejo de la economía, y los años siguientes en que el modelo empieza a funcionar. Desde la instauración del modelo hasta el modelo en el siglo XXI. Yo no sé si ustedes pueden ver, yo veo acá
veo mi imagen donde están los resultados del... Bueno, si uno mira las tasas de crecimiento, las tasas de crecimiento, uno ve que la instauración del modelo, en esos años la economía creció en 2%, en solo 2%. Eso fue un costo para la economía, la instauración del modelo. En los años añorados, en la recuperación de la democracia, la economía efectivamente creció, y creció a una tasa de 6%. ¿Ya? En cambio, en el siglo XXI, el modelo ha empezado a mostrar, digamos, signos de menor crecimiento, y la tasa de crecimiento no llega, está cerca del 3,5%. Pero igual, si uno dice, bueno, pero igual crecimos, igual son tasas de crecimiento positivas, hubo un costo inicial de 2%, está bien, después se creció en algo, pero se mantuvieron tasas de crecimiento positivas, no espectaculares como otras economías, pero son positivas al fin y al cabo. Si uno mira abajo, ahí hay una tabla que yo tengo, y en esa tabla están los salarios reales. Es decir, un poco cómo le ha ido a la gente, con este modelo. Y si uno mira el crecimiento de los salarios reales, obviamente que con la información del crecimiento de la economía más el crecimiento de los salarios nos queda un cuadro más o menos completo de cómo le fue a toda la gente en esta economía. Uno se da cuenta de que los salarios reales crecieron muy poco y en muchos momentos crecieron de forma negativa. Es decir, a pesar de que la economía creció, tuvo tasas de crecimiento positivas, los salarios reales no crecieron. Es decir, eso es, sin duda, ilustra quizás una de las principales razones de que la gente no le gusta este modelo. Si, ¿a quién le va a gustar si no se beneficia no se ha beneficiado de esta forma de organizar la economía? Yo he envejecido con este modelo. Este modelo empezó cuando yo tenía 10 años y sin la menor duda que he visto cómo ha progresado alguna parte de la sociedad y cómo otra parte no. ¿De acuerdo? Es decir, está claro de que ha sido un crecimiento bastante desigual e inorgánico. Eso sí que todo este análisis empieza a quedar mucho más claro en los últimos 15 años. Las personas que empiezan a quedar fuera del modelo cada vez son más. Empiezan a quedar los viejos, empiezan a quedar afuera los enfermos, algunos niños, algunas mujeres, algunas regiones. En el fondo se empieza a generalizar una situación, digamos, de desigualdad bastante profunda. Aparecen dos Chiles, un Chile muy moderno, que uno podría decir estamos en un país desarrollado, y el resto no. Y los números que indican esa realidad son estos. ¿Cuáles son mis preocupaciones? Porque esa digamos que es la evaluación de lo que ha sido el modelo. Mucha gente que cuando ve estas críticas dice, bueno, pero ¿cuál es tu propuesta de esto? ¿Cuál es la propuesta? Entre comillas, ¿cuál puede ser el nuevo modelo? Entonces, aquí hay más que una propuesta, porque si tuviera yo una propuesta sobre cómo sacar a Chile o cualquier país en desarrollo de la situación de subdesarrollo a los niveles de desarrollo de los países industrializados, obviamente ya tendría el Premio Nobel de Economía. Pero sí tengo hartas preocupaciones, y estas preocupaciones de alguna manera indican alguna dirección por dónde ir. La primera es, le he puesto sobrevivir al COVID-19, y que no es básicamente sobrevivir al virus en sí, sino al exceso de deuda. Hay una literatura en economía muy interesante. Por ejemplo, aquí hay un libro que yo lo recomiendo mucho, que se llama House of Debt, de dos autores, uno de Princeton y otro de Chicago, donde explican en detalles cómo un país como los Estados Unidos se desestabilizó por el exceso de deuda. Coloco entre comillas Princeton y Chicago porque cuando uno empieza a criticar el modelo siempre uno le salen con la
la talla de que estas críticas vienen como de, no sé, pues de la Universidad Central de Venezuela o de La Habana. No, son economistas de reputadas universidades norteamericanas, digamos. El tema, del exceso de deuda también está con un tema muy interesante que está ocurriendo en la actualidad, que es la japonización de la economía mundial, ¿ya? Y también ese fenómeno se puede extender a nuestra economía, ¿ah? Recordemos que este país vivió crisis financiera, deflación y un estancamiento permanente, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué significa eso para nosotros? Significa que se necesitan políticas macros decididas, se necesitan políticas macro diferentes, ¿ah? Que pasan, primero, yo creo, por el fin de la regla fiscal. Creo que la regla fiscal se transforma siempre más en un freno que en otra cosa. Y también en la posibilidad de hacer políticas monetarias no convencionales. ¿De acuerdo? Y en esto no es que esté diciendo que vamos a empezar a emitir dinero como ocurrió en los años 70, sino que estamos haciendo política como se hace el Banco Central Europeo, como la FED, como los bancos en Japón o en muchos otros países, digamos. Pero hay que estar preparado para esto. Es decir, esta es una preocupación que si no hacemos las cosas rápido, podemos entrar en una crisis financiera con efectos muy negativos sobre el país. Ahora, dicho esto, puede ser que hagamos este tema, puede ser que enfrentemos bien el tema de la deuda y sobrevivamos al tema del COVID-19, pero hay un tema que es más grave en mi opinión, ¿de acuerdo? Es sobrevivir a los robots, ¿ya? Y este tema es un tema muy interesante, que esto es casi como cuando un doctor viene y le saca la radiografía a un enfermo y dice, bueno, este enfermo no está muy bien, le saca la radiografía y se encuentra con un tremendo cáncer. Y dice, chuta, ¿qué pasó aquí? Bueno, esto pasó haciendo un estudio con unos coautores, llevamos casi un año en esto. Entonces lo que hicimos fue pescar un modelo muy estándar, muy parecido a lo que es la economía chilena, que es lo que se ve en la columna A. Esa es la columna A. Y lo que se hizo ahí fue, con un modelo estándar, con muchas ecuaciones, meter muchos temas del mercado laboral, temas de comercio, etcétera, etcétera. Se supuso una caída del precio de los robots que ha ocurrido en el pasado, que fue aproximadamente una caída del 50% en forma permanente. Y lo que uno observa ahí es una cosa dramática, es que en los primeros 10 años la economía chilena sufre un shock negativo, es decir, los robots son casi como un shock, como cualquier shock negativo que dura, pero que no dura solamente 1 o 2 o 3 años, sino dura 10 años, una década. Y solo a partir del año 30, es decir, tres décadas después, este modelo nos saca en algo a flote. La columna B es una simulación muy interesante que es un prototipo de economía, como la chilena, pero que ha hecho las cosas diferentes, que es capaz de producir robots, es decir, son capaces de producir tecnología, que es una diferencia muy grande entre saber hacer cosas y no saber hacerlas. Y si uno mira las tasas de crecimiento son espectaculares. Las diferencias, la brecha entre nosotros y una economía pequeña, pero que es capaz de producir estos robots, que es capaz de integrarse a la tecnología, que es capaz de integrarse a la inteligencia artificial, es abismal. En otras palabras, nuestro modelo no va a lograr el crecimiento, ni va a llevar este país al desarrollo, así como está. En la columna C, hay una simulación que es una simulación que yo le llamé, entre comillas, simulación a la chilena, porque puede ser que uno piense de la siguiente manera, diga, bueno, pero producir robots es caro. ¿Por qué no nos acomodamos a trabajar con los robots? El típico caso, esto una vez se lo escuché a un Chicago famoso, a Arnold Harberger, profesor de UCLA. Entonces le dije, oye, ¿por qué nosotros no somos capaces de producir tecnología? Y dije, ¿para qué va a producir tecnología usted? Es un país pobre, pequeño y perdido en el sur del mundo. Lo que tiene que hacer ese país es aprovechar la tecnología. Bueno, el caso C
es eso, aprovechar la tecnología, no producirla. Y ahí está la respuesta a Harvard, que lamentablemente me demoré varios años en calcularla. Con esas tasas de crecimiento tampoco llegamos a ser un país desarrollado, ¿ah? Ni llegamos a los niveles de vida que van a tener los países industrializados. ¿De acuerdo? Entonces, esto sí que es un tema. ¿Podemos sobrevivir a la deuda? Sí. Pero ¿qué hacemos con esto? ¿Ya? Esto está relacionado con temas que escapan a la economía, ¿ah? Que escapan por lejos a mí, y eso también es un tema interesante. Es decir, esto no es solamente un tema de economista, esto es un tema de muchas otras profesiones que nos tenemos que poner de acuerdo en cómo llegar o cómo subirnos a esta otra trayectoria, digamos, de crecimiento. ¿Mm? Carlos, Educado. te voy a tener que pedir que empieces a cerrar. Ya, y lo último, lo último. Otras pocas preocupaciones son, bueno, el medio ambiente. El medio ambiente es un tema súper rayado, pero esta vez hay algo nuevo. Hay alerta del Fondo Monetario Internacional sobre este tema. Y la gente del fondo no digamos que son los más chascones del mundo, digamos, ¿ah? Hablando en la jerga de la democracia cristiana, digamos. Son tipos muy conservadores y para que estén dando esa alerta es algo interesante. Lo otro son los impuestos. Los impuestos también es un tema que vamos a tener que enfrentar. ¿Ah? Si queremos llegar a esos niveles de crecimiento, vamos a necesitar aumentos de impuestos. Pero acá el enfoque, yo creo, es distinto. Y bueno, yo no soy experto en impuestos, Claudio es un tipo muy bueno en eso. Pero acá el enfoque, yo creo, no es este enfoque de, bueno, ¿qué vamos a hacer con los impuestos? Subámoslo un poquito acá, un poquito allá. No, aquí tiene que ser al revés. Esto es lo que necesitamos como gasto para sacar al país o para llevar al país a cierto nivel de desarrollo, y dado eso, tenemos que calcular los impuestos. Bueno, y lo último de esto, que obviamente subir los impuestos es un sacrificio para todos nosotros. ¿De acuerdo? Alguien va a tener que consumir menos, ¿ah? Y los incentivos a eso no son digamos, los más claros. ¿Ah? Por eso también se tiene que hacer una especie como, yo creo que un acuerdo, digamos. ¿Ah? Ninguno de los que están acá, ni Sandra, ni Claudio, ni yo, que probablemente si se produce este salto vamos a ver el país, digamos, desarrollado. ¿Ah? Pero algo nos tienen que dar a cambio para poder hacer este cambio, digamos. Entonces yo creo que a la gente se le tiene que no va a estar, que no va a aprovechar ese país, si es que llegamos a ese país desarrollado, le tenemos que dar algunas cosas. Le tenemos que dar una salud digna y pensiones también razonables. Es decir, por lo menos si se enferman, no dejarlos botados. Ni cuando se vuelvan viejos también que viven en la miseria. Es decir, algo. Si nos vamos a sacrificar de nuevo, si vamos a introducir un nuevo modelo para tratar de llegar a ser un país desarrollado, ¿ah? Algo le tenemos que dejar a estas generaciones que van a hacer la transición, digamos. Bueno, y por último, el fin de los carteles, porque una de las cosas que enoja mucho a la gente es que alguien se lleve la plata y uno esté pagando más de lo que vale. Eso, ya. Voy a dejar de compartir la pantalla para que Claudio empiece su presentación. Ahí está. Muchas gracias, Carlos. Claudio, te toca, por favor. Yo no tengo presentación. Había pensado hacer una, pero quería dejar más margen como para reaccionar a lo de Carlos, porque tenemos miradas distintas desde el punto de vista de las áreas de la economía en las que estamos. Carlos es un gran macroeconomista con N experiencia además en el Banco Central, un montón de paper y todo. Yo soy microeconomista, entonces estamos al lado casi así un poquito, no sé si incompatible, pero miradas súper distintas de la economía. Entonces, cuando Carlos, no sé, hablaba de Keynes versus Friedman como parte de la política macro, claro, yo los vi en la universidad en pregrado, después en el doctorado y nunca más vi ni me interesaron mucho, digamos. Yo como que crecí en mi formación con otros nombres, con George Stigler o Joe Bain, que son de los fundadores de temas de libre competencia, o Sir John Mirles, que es el fundador de las teorías de impuestos, que son las dos cosas que yo hago, de libre competencia y impuestos. Entonces, como en esa dinámica sí quisiera plantear algunas cosas, como la primera, como tratando de reaccionar un poco a la provocación de Carlos y tratar de ser un poquito más provocador para que la conversación fluya más entretenida para todo el mundo. Yo nunca he creído que exista un modelo o el modelo. Siempre me
me ha incomodado en lo personal un poco eso, como el modelo económico neoliberal, el modelo económico, siempre me parece un poquito grandilocuente para lo que la economía es capaz de hacer, que es harto menos que eso. No tenemos un modelo para la economía, para la sociedad, para un país. Entonces uno va y dice, estoy en este país, vamos a aplicar el modelo A y ahora voy a aplicar el modelo B. No tenemos uno. Ya somos suficientemente pechugones los economistas como para creer que tenemos un super modelo para una sociedad. Sí creo más humildemente que hemos ido aprendiendo a través de distintas teorías y harta evidencia y muchas metidas de pata a qué cosas funcionan, cuáles no, cuáles funcionan mejor y de qué depende. Entonces, en ese sentido, siempre he creído más en políticas económicas más que modelos económicos. Esa es mi mirada y tal vez la mirada de la microeconomía, puede ser ese sesgo, no lo sé. Y en esa mirada hay problemas que yo creo que Chile ha tenido que trascienden distintos periodos históricos de los mismos que mencionó Carlos. Eh, y eso mismo es lo que me hace llevar a creer que no existe el modelo, y pusimos un modelo en los 60 y otro modelo en los 70. Yo creo que adoptamos algunas políticas económicas en los 60, adoptamos otras distintas en los 70 y en los 80 y otras distintas en los 90, pero tampoco es blanco y negro, tampoco es que en los 70 deshicimos todas las políticas anteriores y pusimos todas tan nuevas y nos cambiamos del modelo B al modelo A. En ese sentido, vuelvo a no creer en la existencia de un modelo. Y hay políticas que han resultado exitosas a lo largo de distintos gobiernos y periodos históricos, políticas que no hemos hecho en ningún gobierno por años, ni en dictadura, ni en democracia, ni en los 60, ni en los 70, ni en los 80, y que llegamos tarde y que yo creo que nos han costado desarrollo económico y bienestar y muchas cosas. Entonces, de nuevo, refuerzo el punto de que no hay un modelo en esa dimensión. Entonces, desde el lado del que yo me paro como economista por mis sesgos de las cosas que hago, una de esas es la libre competencia, tiene que ver con algo lo que mencionaba Carlos al final. El tema de libre competencia, que es relevante en el sesgo, los economistas sí tenemos un sesgo todo, independiente de la preferencia, que es la eficiencia económica. O sea, la pregunta básica de la economía es que tenemos necesidad infinita y recursos limitados, y la pregunta es ¿qué hacemos? Y la respuesta es lograr eficiencia, entonces, la asignación de recursos. Ante esa obsesión de la pregunta económica básica, la libre competencia es una respuesta, como un medio a permitir que haya mejor asignación de recursos. Y cuando uno mira la historia en otros países, y déjenme partir con Estados Unidos, que no es precisamente un país ni de izquierda, ni socialista, ni con un modelo antiliberal o antineoliberal, para jugar con palabras en las que yo no creo mucho, digamos. En Estados Unidos, la Sherman Act, que sanciona conductas anticompetitivas y monopolización de mercado, es de 1890. Y la Clayton Act, que sanciona la colusión, es de 1914. O sea, la economía ya había propuesto institucionalidad para proteger la libre competencia y tratar de ayudar a que hubiera una buena asignación de recursos que genera crecimiento y otro montón de virtudes. No es la perfección, pero es un mecanismo para ayudar en algunas cosas hace 100 años atrás. En Chile creamos el Tribunal de Libre Competencia el año 2003, más de 100 años después de la Sherman Act. Sancionamos fuertemente la colusión en la reforma del 2006 y después del 2016, 100 años después de la Clayton Act. Y uno dice, ¿por qué nos demoramos 100 años en implementar una política que en todos los países que la han implementado ha demostrado ser buena? Ha generado crecimiento, ha aumentado inversión, ha permitido entrada de nuevos competidores, ha permitido que empresas ineficientes se dediquen a otra cosa, ha generado productos nuevos, innovación, un montón de cosas. Y en Chile llegamos 100 años tarde. 100 años tarde. Eso trasciende todos los gobiernos y todos los modelos que ustedes quieran llamar modelos. El desarrollista de los 60, el neoliberal de los 80, pongan los nombres que quieran, pongan los modelos que quieran. Esto trasciende todo. Y oportunidades tuvimos.
Y en eso para mí yo tengo más preguntas que respuestas, pero cosas que llaman la atención. ¿Por qué no duramos 100 años? Muchos países se demoraron menos, es decir, llegamos todos 100 años tarde, menos Estados Unidos, mentira. En Canadá, en Japón, en Australia, en Nueva Zelanda, en Inglaterra, muchas de estas cosas se hicieron más tarde que en Estados Unidos, pero no mucho más tarde. 10, 20 años después, no 100. Chile tuvo una oportunidad de haberlas implementado. Entre los años 55 y 58 vino a Chile una misión económica que se llamó la misión Klein-Sachs, que la pidió como en un acto así más un poquito de desesperación. Carlos sabe de esto más que yo, de la crisis económica macro del momento, digamos. El general Carlos Ibáñez del Campo, para tratar de ver qué hacíamos como país y salir de la crisis. Había una parte macro de la que yo no sé nada, Carlos podrá hablar después, de inflación y otras cosas que me acuerdo vagamente, pero una de las propuestas importantes, desde mi sesgo de nuevo, de la misión Klein-Sachs, fue establecer una fuerte política de libre competencia, donde se sancionara la colusión, se sancionaran las prácticas anticompetitivas, se sancionaran los monopolios. Eso fue el año 58. Y fue una recomendación de expertos internacionales basado en la evidencia que había en esa época, en la teoría económica de George Stigler y Joe Bain. Uno de ellos es Chicago, premio Nobel. O sea, como esta demonización de los Chicago, hay una escuela importante de Chicago súper fuerte a favor de la libre competencia, contra monopolio, contra barreras de entrada, que viene de los 50. Bueno, y no lo hicimos, no lo hicimos. Y empezamos a hacerlo, y este es mi sesgo en mis temas, de que llegamos tarde y solo reaccionamos cuando hay escándalo. Así reaccionamos. Entonces no estábamos muy convencidos de sancionar la colusión, de sancionarla bien, y detectamos que había colusión de farmacia. Escándalo, se aprueba la ley y sancionamos. No estábamos muy convencidos de sancionar las multas, no se aprobaban en el Congreso, llegó la colusión de los pollos. Y la multa máxima que puso el tribunal era mucho menos que todo lo que habían ganado con la colusión. Entonces, ahora sí, subimos las multas y le pusimos cárcel a la colusión. O sea, no solo llegamos tarde, sino que más reaccionamos frente a los escándalos, en vez de reaccionar antes y decir, ¿sabéis que aquí hay buenas políticas económicas que funcionan, que están probadas en otros países? ¿Para qué vamos a inventar la rueda? Aprobémosla. Llamamos a los expertos en los 50, le preguntamos la opinión, nos la recomiendan y no les hacemos caso. Y no le hizo caso a nadie, ni en los gobiernos de los 60, con una mirada económica súper distinta a los 70 y los 80, que tampoco. Entonces, en esas cosas tengo más preguntas que respuestas. Probablemente hay cosas políticas y otras, digamos, pero sí creo hacia adelante que probablemente deberíamos tomarnos más en serio, no el rol de los economistas, porque yo creo que en Chile hemos estado sobre representados y no hemos tomado áreas de las cuales sabemos pocas. Y hemos tenido ministros de Educación economistas, ministros de Obras Públicas economistas, ministros de Salud economistas, ministros del Trabajo economistas. O sea, los economistas han abarcado áreas de las que sabemos poco y nos han endiosado un poco, y yo creo que ha sido un error también. Pero sí creo que aprender de otros países, aprender de otras políticas económicas que tienen fuerte respaldo teórico detrás, que tienen fuerte evidencia, es algo que nos ha costado por distintas razones. Y una de las razones por las que creo que ha costado es porque hay muchos grupos de interés, y en eso sí creo que es distinto a otros países lo que uno ve en Chile. Hay grupos de interés que bloquean reformas que benefician a la gran mayoría y los perjudican a ellos. Y en el ámbito tributario, me voy a cambiar ahora la otra pata de las cosas que yo hago y que Carlos de alguna forma mencionó, es más evidente cuando uno mira a dónde están las desigualdades tributarias, o sea, grupos que tienen privilegios tributarios que el resto no tiene. Se identifican relativamente fácil respecto a políticas tributarias que, de nuevo, son buenas, tan conocidas, tan probadas en otros lados, y en Chile se implementan 3/4 en vez
En vez de salmón, es jurel tipo salmón. ¿Y por qué se nos mete el jurel entre medio del salmón? Creo yo, porque hay grupos de interés que bloquean esos espacios. Y de nuevo, déjenme poner ejemplos súper de frente en el ámbito tributario. Hay una exención de IVA que es solo para un sector económico, la construcción. Todos los otros sectores económicos no lo tienen. Cuando se ha intentado derogar, ¿quién lo defiende? La Cámara Chilena de la Construcción. Hay un régimen tributario de renta presunta que favorece especialmente a dos sectores económicos, la agricultura y los camioneros. Y hace que paguen muchos menos impuestos de lo que deberían, dado su ingreso, y menos que otras personas que ganan lo mismo. Y cuando se ha intentado derogar, quienes se oponen, los camioneros, y se toman las carreteras, y la Sociedad Nacional de Agricultura, y efectivamente, y son exitosos, son exitosos, o sea, impiden que eso ocurra. En otros ámbitos de monopolios tal vez legales, que hacen que todos tengamos que consumir cosas más caras, uno se enfrenta a lo mismo. Los notarios son el más evidente. Hay 4 gobiernos distintos que han enviado reforma al Congreso para reformar el sistema notarial, y sigue siendo un mecanismo oscuro de designación, con renta, no cumplen con lo que tienen que cumplir y no lo sancionan, en fin, lo que todo el mundo sabe, un sistema bastante obsoleto, caro, y no hemos sido capaces de cambiarlo. Hay sectores que están absolutamente fuera de la libre competencia, y déjenme poner uno nuevo para ponerle un poco de carne a lo que estoy diciendo. Y con números, estos son números frescos. Si ustedes quieren mandar un contenedor de Valparaíso al puerto de Shanghái, en China, cuesta $380, $400, con un contenedor de 27 pies. Si ustedes quieren mandar un contenedor, el mismo contenedor, del puerto de Valparaíso al puerto de Iquique o al de Arica, que es mucho más cerca que el de Shanghái, cuesta entre $1.200 y $1.300, casi 4 veces. Y uno dice, bueno, ¿y cómo puede ser posible? Y de hecho hay empresas chilenas que mueven la carga de Valparaíso a Callao en barco y se las traen de Callao a Arica en camión, porque eso les sale más barato que el barco de Callao a Arica, de Valparaíso a Arica. Así de absurdo. ¿Por qué? Porque está prohibido en Chile por ley que las empresas extranjeras muevan carga dentro de Chile. Pueden llevar carga chilena a otros países, pueden traer carga a otros países a Chile, pero dentro de Chile no se puede. Entonces no hay competencia. Y hay solo 2 navieras que pertenecen a 2 familias, da lo mismo a quien pertenezcan, pero solo 2 navieras, tienen repartido, uno lleva contenedor, el otro líquido, y estamos. Y uno dice algo tan evidente, y cuando uno hace estas comparaciones de precio con un competidor tan absurda, bueno, se ha intentado en 2 gobiernos distintos cambiar esa ley y tampoco se ha podido. Entonces tenemos un problema que va más allá de algo que alguien quiera llamar modelo económico. Hay políticas económicas razonables, probadas, que funcionan en todos los países y que en Chile no hemos sido capaces de adoptar. La adoptamos jurel tipo salmón porque no da, y cuando uno trata de transformar el jurel tipo salmón en salmón, siempre hay algún grupo de presión, de interés, que captura, no lo sé, el Congreso, el Estado, ambos, y no somos capaces de avanzar en esa dimensión. Y el paquete de todo eso, con esto termino para poder conversar más. Cuando uno se mete a economistas que han estado mirando la historia, algunas de las cosas que mencionaba Carlos, como Daron Acemoglu, que dicen qué diferencia hay al final entre países que sean tan exitosos y les vaya bien y tengan ingreso per cápita y sean más igualitarios y otros que no. Y uno no ve respuestas así como es que estos hicieron un modelo neoliberal y estos no. No es lo que ellos encuentran, sino que tiene que ver con qué tipo de crecimiento tenemos, qué tan inclusivas son las sociedades, qué tipo de instituciones tenemos. Y los países más exitosos son países donde hay libre competencia, donde hay igualdad ante la ley, donde no hay privilegio, donde la élite no capturó de alguna forma los beneficios económicos y quedaron para ellos y para el resto no. Es el tipo de cosas que uno encuentra. Y de nuevo, hay políticas económicas que pueden ayudar a que eso no pase, otras que no, y hay otra dimensión entera que a los economistas nos queda grande, que tiene que ver con sociología, con ciencia política, y otras áreas que juegan un rol acá importante. Y yo creo que ese es el desafío hacia adelante, más que cambiar el modelo, hacer otro modelo, destruir el modelo.
muchas de las mismas políticas económicas en Chile son súper exitosas, en Canadá, en Estados Unidos, en Australia, en Nueva Zelanda, en los países nórdicos, no son tan distintas, pero se implementan distintas, son iguales para todos, en fin, otras son más inclusivas en ese sentido, y yo creo que va por otro lado el camino. En fin, hasta ahí para poder conversar y darle espacio a preguntas y otras Muchas cosas. gracias, Claudio. Carlos, tomando un poco lo que dice Claudio, una pregunta que me surgió fue, ¿no será que la falta de crecimiento o el menor crecimiento de la economía y también de la productividad se debe a esta economía capturada por grupos de interés que hace que todo se ralentice, se haga más lento? O sea, ¿cómo se introduce dentro del análisis macro esta idea de grupos, de grupos que capturan sectores de la economía? Mira, Que echan a perder todo el análisis finalmente. por supuesto, por supuesto. Ahí estoy súper de acuerdo con Claudio. ¿Ah? El tema de que hay problemas de productividad, y esos problemas de productividad en parte se deben a los temas que él menciona. Yo creo que eso no es... Ahora, lo que me preocupa a mí de esto es que, un poco enlazando a la presentación que hice, es que aún si hiciéramos muchas de estas cosas, aunque uno podría pensar, claro, si se hacen muchas de esas cosas, quizás terminemos haciendo las cosas bien, ¿eh? Eso. Pero aún si se hicieran, si la competencia, digamos, se pudiera, digamos, mejorar, digamos, los niveles de competencia, y pudiéramos mejorar por esa vía la productividad, queda pendiente el tema que yo les decía, o que les proponía, el tema de la tecnología, digamos. Es decir, ese es un tema que no sé si solamente con desarmar estos grupos de poder vamos a poder abordar en forma razonable. Esa es una duda que me queda dando vuelta. Ahora, puede ser que con buenas instituciones, con inclusividad, con igualdad ante la ley, se regenere todo un proceso que, si yo seamos capaces de reformar el sistema educativo. Y ahí también toco el tema de lo que dice Claudio. Es una pregunta que me queda grande también. Seguramente hay otros profesionales que tienen mucho que decir sobre eso. Y puedan, de alguna manera, todos esos temas de instituciones puedan cambiar este destino, más o menos, que se ve en el corto plazo si no hacemos los cambios necesarios para poder empujar esta economía digamos, a niveles de desarrollo más altos. Y Claudio, ya, imaginémonos que hay un gobierno y decide eliminar las exenciones que mencionaste, eliminar el tema del cabotaje naviero, eliminar la renta presunta. ¿Qué sucede con ese país? ¿Cuál es el escenario que tiene que...? Y lo hace de un día para otro. Tiene mayoría en el Congreso y lo hace. O sea, a ver, yo comparto la pregunta, Carlos. Es súper difícil ponerle número a esto. O sea, sería ambicioso y mentiroso decir, mira, ahí vamos a empezar a crecer al 5,3, 21%, chiva. Pero sí se generan dinámicas que yo creo que ayudan. Uno, efectivamente, la asignación de recursos en la economía es mejor, la productividad aumenta, tenemos acceso a servicios más baratos, a bienes más baratos, se fomenta la innovación. Empresas que hoy día tratan de entrar al mercado con cosas nuevas van a poder, hoy día no pueden. No pueden competir. O sea, genera una dinámica súper positiva desde el punto de vista económico. Pero yo creo además, y esto de nuevo, aquí metiéndose a un área que se escapa de la economía, que rompe la cultura del privilegio, rompe la idea de que yo gano más plata que tú, no porque soy mejor que tú, no porque tengo más méritos que tú, no porque me esforcé más que tú, sino porque logré conseguir un privilegio que tú no tienes. Y eso me parece sano como sociedad, más allá de los efectos en la economía. Y obviamente no sé medirlo, no tengo idea. Sebastián Palacio
pregunta, recientemente se evidenciaron diferencias en los precios de las prestaciones de salud de más de un 600%. ¿Existen experiencias de regulación de precios en este mercado? ¿Qué se podría hacer en Chile? ¿Tienen alguna respuesta al respecto? Está un poquito lejos de las cosas que yo hago. Lo más cercano que he visto son tipos de regulaciones en precios de medicamentos en otros países, pero no he visto de prestaciones en particular, pero es cierto que no es el tipo de cosas que yo miro en general. Y si a ustedes le preguntaran por ejemplos concretos de buenas políticas económicas que se han introducido en países, más allá de tener los grandes países a los cuales, sino que ejemplos concretos, miren, tal país se hizo gratuidad para tal cosa y funcionó. ¿Qué se les viene a la cabeza, digamos, de cosas que funcionan y rápido, quizás no tan rápido, da lo mismo eso, pero que funcionan, que son concretos y que causan bienestar, que causan una sociedad más justa, finalmente? O sea, a ver, yo creo, o sea, no quiero repetirme lo que dije antes, digamos, pero sanciones fuertes y públicas a conductas ilegales en ámbito económico funcionan. O sea, de la experiencia en Estados Unidos, por ejemplo, la Martha Stewart, que alguien conocía como el equivalente a Don Francisco en Chile, usó información privilegiada, que es un delito, y se pegó una pasada por la bolsa y estuvo presa 6 meses. Eso, el mensaje que da eso a la sociedad es súper potente, súper potente. Eso no se hace. Y si se hace, te vas a ir preso. Te aprovechaste de algo. Y el hecho que sea público y haya salido con traje naranja en la portada del New York Times, genera efectos que, de nuevo, no sabemos medir, pero que son beneficiosos, no solo de igualdad ante la ley, sino que efectivamente cuando uno ve después de ese caso y varios parecidos en Estados Unidos, esas cosas dejaron de pasar. Igual que cuando meten preso en Estados Unidos a grandes empresarios por delitos tributarios y salen en el diario, la evasión cae fuertemente. O sea, algunas de esas cosas, aunque no sepamos medirlas bien, son importantes. Y en los temas que yo trabajo tengo el sesgo de eso. Y en uno que no trabajo, cuando tú dices que se te viene a la cabeza, a propósito de algo que mencionó Carlos, Corea del Sur, obviamente, hizo una inversión enorme durante 10 años en educación pública. Y es una inversión en capital humano, a propósito de productividad, extraordinaria, pero requiere una mirada de largo plazo. O sea, requiere en un gobierno 4 años que dice yo voy a invertir estos 4 años en capital humano, en educación pública, y los frutos se van a ver en 15, mejor hago otra cosa, porque no alcanzo a cortar ninguna cinta ni gané ningún voto. Y se demoran los 4 Yo no años sé en cómo se aprobar. implementan, digamos, pero los países que lo han hecho, los nórdicos, Corea, los resultados son importantes, pero requiere tiempo. Claro. Carlos, ¿y tú? Sí, sí, yo creo que estoy en la misma línea. El tema de las sanciones es muy importante. ¿Ah? Sin la menor duda que eso es un tema que, digamos, que saca roncha dentro de la sociedad. Y hablando del tema de la productividad, de cómo empujar a la productividad, como te decía, no existen fórmulas mágicas en esto, pero sí lo que me queda claro es que hay que meterle plata a la educación. Esto puede sonar trillado, pero la revolución que eso nos viene hace de urgencia invertir en educación superior, digamos, en universidades, en institutos técnicos, porque en Chile, por ejemplo, no es que yo diga, por ejemplo, vea que, digamos, si yo trabajo en un sector que va a tener más productividad porque está robotizado, porque ocupa una serie de tecnología, entonces dice, bueno, yo me voy a tomar unos cursos a la Universidad XX, voy a transformar mi capital humano y voy a ir a este sector. No existe eso en nuestro país. No tenemos ni a Harvard, ni a MIT, ni a Stanford, ni a ninguna de esas grandes universidades. La gente no se puede transformar en el corto plazo. ¿De acuerdo? Entonces, ahí hay que meterle análisis, cómo hacer esa transformación para enfrentar este tema y poder aumentar la productividad. Ahora, ¿cómo hacerlo? Nuevamente, eso necesita un análisis muy profundo de mucha gente, de ingenieros
qué sé yo, gente que se dedica a la educación, y también cómo enfrentar, cómo poner plata, porque tampoco es llegar y poner plata en estos lugares, porque puede ser, como dice Claudio, uno pone plata y se la roban, que ha sucedido en el pasado. Y también, por ejemplo, el tema medioambiental, es decir, hay alarmas de que esto se viene encima. La economista jefe del Fondo Monetario Internacional se pegó una entrevista hace poco en el Financial Times y dice, bueno, hay que aumentar la inversión pública para enfrentar esto, para enfrentar el tema del empleo. No es muy específica, a mí no me quedó claro cómo hacer eso. Entonces dice, bueno, las claves para el crecimiento futuro están en la inversión pública, dice ella. Entonces, nuevamente hay que pensar qué significa eso para nosotros, cómo vamos a invertir sin que estos grupos se aprovechen y se lleven digamos, el dinero. Quizás ahí los economistas tenemos harto que decir, digamos. Y una pregunta que había quedado de antes, Carlos Cortés pregunta, respecto a una intervención tuya, Carlos, tengo una duda. Producto del COVID han bajado tasas de interés y trampa de liquidez. En consecuencia, la política monetaria no es efectiva, dice. ¿Por qué aplicar políticas monetarias no convencionales? Por la misma razón. Llega un momento en que ya no puedes bajar más la tasa de interés, entonces hay que hacer otra cosa. Esto es lo que decía Bernanke en la crisis del 2008. Si se te acaban las balas y las lanzas y las flechas, entonces te quedan los mordiscos, ¿no? Para enfrentar al enemigo. Y eso significa básicamente comprar activos malos, meterle liquidez a la economía para sacar a la economía de esa situación. Ahora, eso está relacionado también con la política fiscal, y este es un tema que yo le he dado mucha vuelta, porque si uno busca los libros de texto en economía, todos los libros de texto, uno tras otro, dice, mire, si usted tiene una economía como la chilena, abierta, tipo cambio flexible, no use política fiscal. Pero siempre que nos enfrentamos a situaciones complicadas, terminamos usando política fiscal, ¿ya? Como en este caso en que la política monetaria pareciera que llegó a su límite. Y la respuesta ahí es que es lo que hay, digamos. Es cuando la cosa se vuelve desesperada, digamos, y llegan los momentos de los mordiscos, parece que no hay política monetaria, sino queda la política fiscal, ¿no? Eso. Y una política fiscal además que tiene un montón de grupos de interés detrás, o sea, es un presupuesto armado sobre la base de grupos de interés también. A ver, bueno, esa parte, ahí Claudio tiene una experiencia en el Ministerio de Hacienda. Lo que sí uno ve es que reacciona lento. Uno ve que se viene el desastre y no reacciona. Entonces empiezan a caer los ingresos tributarios y se empieza a producir el déficit antes de que siquiera podamos reaccionar, ¿ya? Entonces, claro, puede ser que esa reacción lenta sea parte de los grupos de interés que traban, de que unos quieren gastar, otros que no, y el punto está que se quemó el bosque. Llegamos tarde, digamos. Llegamos tarde, con un déficit alto, no sabemos dónde gastar, etcétera, etcétera. Eso hay que mejorarlo bastante, digamos. Claudio, de las discusiones en torno a los tributarios, ¿cómo actúan estos grupos de interés? ¿De qué manera? Porque tú los mencionaste, pero las personas que están fuera de las tomas de decisiones no se enteran, simplemente hay negociaciones, ¿no? Pero ¿cómo funciona este aparataje y estos distintos grupos de interés? A ver, hay cosas que observamos y otras que uno no sabe, digamos. En las que observamos hay desde chantajes más burdos, como los de los camioneros, que le dicen, me voy a tomar la carretera, se me sube el impuesto al diésel. Y cuando se intentó hacer, efectivamente se las tomaron. Y eso pasó en el gobierno de Bachelet cuando era ministro Andrés Velasco. Y hubo varios camioneros con toma de carretera. Entonces, ya, ese es el caso extremo, digamos, de una extorsión de un grupo de interés a todo el resto de la sociedad, porque el resto de los chilenos no podemos hacer eso. Yo no puedo ir con mis amigos y nos tomamos la cartera y decimos bajen los impuestos a nosotros. Pero eso es lo que hacen ellos. Y eso me parece chantaje. Es el más grotesco. Después hay algo intermedio que es una especie de entrelobby con esta amenaza así de si ustedes hacen esto, la crisis es brutal. O sea, ustedes le eliminan la renta presunta a la agricultura,
y el desempleo que se produce es tremendo, todos los agricultores chicos se mueren de hambre y quedan pobres, las calamidades que vienen. Si le preguntas a la Cámara de Chile de la Construcción, ellos dicen, si tú sacas la exención de IVA a la construcción, suben los precios de las viviendas y la clase media no tiene acceso a casa y el sueño de la casa propia murió. O sea, siempre está la amenaza del drama. Y lo que es complicado es que no haya accountability de eso, porque eso debería resultar una vez. Pero lo dicen y lo han dicho con muchas cosas. Algunas veces se han eliminado algunas políticas y no pasó nada de lo que dijeron. Y no hay nadie, y yo creo que hay un rol, si quieren, del periodismo, en mi opinión, de ir a decirle, oye, tú dijiste que si hacíamos esto iba a ser un drama, el desempleo aumentar, y no pasó nada. O sea, da la cara ahora. Pero en el Parlamento tienen buena llegada con esa amenaza y nadie se atreve a votar en contra de eso porque una vez ahí sí aumenta el desempleo y sí quedan pobres. Ese es un mecanismo. El otro, que uno se sospecha, pero no lo hemos visto siempre, en algunos casos sí, en la ley de pesca lo vimos, en otros no, es que financian campañas. Entonces, por supuesto, si los que te financian la campaña son los que tienen la exención, te estás arriesgando tu reelección como parlamentario si, si votáis en contra de la exención, obviamente. En el caso de la ley de pesca también vimos los mails y tenemos un poquito más de certeza. En otros uno se sospecha que podría ser, si bien no lo hemos visto. Pablo González comenta, los gremios empresariales a veces parecen cómplices pasivos de los problemas de productividad. Algunos les ponen términos casi que anecdóticos. La colusión del confort no es un problema solo del dinero que tomaron de los consumidores. Hay un problema de productividad enorme, dice. Gracias a la colusión, precios artificialmente altos entraron al mercado empresas que no tenían la eficiencia de la industria y que sobrevivieron gracias a esos precios altos. ¿Estás de acuerdo con eso? Completamente de acuerdo. Una de las cosas que genera la colusión es, hay dos tipos de beneficios. Un beneficio es para los que se coluden, obviamente. Vendías a 10 y ahora venden lo mismo a 20. Estás ganando plata. Pero los que más se benefician son los que se quedaron fuera de la colusión y son relativamente chicos. Porque tú para poder subir tu precio de 10 a 20 tuviste que producir menos. Entonces en el neto ganaste, por eso vale la pena coludirse. Pero el que se quedó afuera del acuerdo puede vender a 20 igual que tú y no se achicó nunca. Es el gran ganador. Y el que tenía costos de 15 y cuando los precios eran 10 no ganaba ni uno y era el más ineficiente y se iba para afuera y mejor se dedicara a otra cosa, ahora con 20 está feliz adentro. Eso es absolutamente real. Yo nunca he visto estudios y números para Chile. Cuesta a veces meterle números a estas cosas, no tenemos tantos datos, pero es un efecto que en otros países está medido y no es chico. Completamente de acuerdo. Okay. Respecto a ese tema, hay un trabajo interesante, que los macroeconomistas siempre andamos buscando de alguna manera explicar por qué hay rigidez de precios, por qué los precios no funcionan en el corto plazo. Y ahí hay estudios nuevos, relativamente nuevos de este año, que es en parte por la colusión, dicen, en la economía americana. Están tan coludidos en tantas partes que al final los precios son rígidos. Y se puede hacer política monetaria, digamos. Es una paradoja, digamos. Es decir, yo debería estar como macroeconomista feliz de que hubiera la colusión. Poder hacer política monetaria, digamos. Es muy paradójico eso. ¿Y los economistas, a juicio de ustedes, han defendido a las empresas o han defendido a la economía finalmente, al mercado? Quiere que algunos dejen de ser mis amigos. Yo creo que, a ver, mira, yo voy a ser aquí bien honesto. Una de las cosas que yo hago, yo tengo la costumbre de todas las mañanas, yo me levanto y leo la prensa internacional. Financial Times es mi Biblia, yo lo leo, me levanto y lo leo. ¿Ya? Y veo la calidad del análisis, la crítica que hacen los propios economistas, que Financial Times uno no podría pensar que es un diario de izquierda, mucho menos. Y son críticos los diarios. Son críticos con el gobierno, son críticos con los grupos de poder,
son críticos entre ellos, no tienen pelos en la lengua, son caballeros, ¿ah? No digo que no lo sea. En cambio, a la profesión acá le falta un poco de eso. Le falta ser más, más independiente. ¿Ah? En el lado macro, voy a hablar por el lado macro, digamos, muchas veces lo que uno ve en el análisis macro es como una copia de lo que hace el Banco Central. Entonces el Banco Central saca un informe y todo el mercado dice más o menos lo mismo. Entonces nadie se atreve a decir, oiga, ¿sabe qué? Yo creo que lo que usted está haciendo lo está haciendo mal. Lo que sí uno ve en la prensa internacional, es decir, los gallos son capaces de decir que el primer ministro inglés no va a pasar a la historia porque es un inoperante. Martin Wolf, un gran comentarista. Eso. Claudio, ¿tú? Yo creo que hay de todo, como en todas las profesiones, en todos los lados. O sea, no somos tan malos, pero tampoco somos tan buenos. Cuando uno mira informes del Tribunal de Libre Competencia, para acotar la respuesta a tu pregunta, Sandra, uno mira algunas veces economistas bien honestos, diciéndose que este es el análisis de este caso y de acuerdo a la teoría, la evidencia, lo que veo, esto es. Y si favorece a la empresa que me contrató bien y si no, no. Pero así como uno ve algunos pocos de eso, uno ve mucho dándole una vuelta a la teoría económica y estrujando los datos para que dé lo que tiene que dar de la empresa que lo contrató y a veces con una deshonestidad intelectual tremenda, tremenda. O sea, hay algunos casos que uno ve informes de economistas que de verdad son una vergüenza para la profesión. Porque están renegando de todo lo que sabemos por defender algo que era indefendible, pero es la empresa que lo contrató como experto económico para el caso, y hay de eso. Y si quieren el caso más emblemático, en el caso de la colusión de los pollos, había un economista contratado por la Asociación de Productores Avícolas, que era la que hacía el modelo para que se coludieran. O sea, ¿qué más claro, digamos? Pero a mí me llama más la atención algo que va un paso más allá, que es algunos de esos mismos no se limitan a entregar ese informe al tribunal para defender algo que era medio indefendible, que ya da un poquito de vergüenza, sino que además después aparecen como comentaristas independientes en la prensa, diciendo lo que hizo esta empresa está bien o lo que hizo el tribunal está mal. O sea, hay un tema de falta de regulación de los conflictos de interés en los economistas que a veces es abrumante. Y uno lo ve también no solo en el Tribunal de Libre Competencia, hay veces que hay economistas contratados por algunas de estas asociaciones y salen en el diario defendiendo una exención tributaria o criticando que se derogue, y lo hacen mostrándose como yo soy un académico independiente y la evidencia científica y la academia y la teoría económica dice que, y es mentira, estáis defendiendo los intereses de quien te contrató. Y tú decís, si queréis defenderlo, ok, pero de frente. O sea, a mí me contrató la empresa tanto, la asociación tanto para esto y mi opinión es esta. Ok, todos sabemos de dónde viene. Pero venderse como independiente para defender una posición por la que te están pagando, a mí me parece que es más común en este país que lo que se ve en otros lados. Sí. Bueno, yo soy periodista, así que he visto varios de esos informes independientes y uno se entera muchas veces después de que no eran tan independientes o qué sé yo. Sobre todo la primera vez que a uno le pasa y después se da cuenta, ya no vuelve a cometer los mismos errores, pero todos alguna vez lo hemos cometido. Les quiero agradecer la participación que han tenido. Espero, la verdad, que podamos en algún minuto, lo antes posible, terminar con esta cantidad de problemas que hemos ido arrastrando por tantos años. No perdamos las esperanzas. Muchas gracias y nos vemos en una próxima sesión. Hasta luego. Chao, un gusto.